Hoy te llevaremos a lugares que pocos se atreven a visitar, cementerios antiguos donde lo imposible se vuelve real. Acompáñanos mientras descubrimos historias de espíritus, sombras y sucesos que desafían toda lógica. Cada relato está contado por sacerdotes que vivieron encuentros aterradores, y créeme, lo que escucharás te hará dudar de lo que creías conocer sobre la vida y la muerte. Quédate hasta el final, porque cada historia es más intensa que la anterior, y algunas revelaciones te pondrán la piel de gallina. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para no perderte próximos relatos, y deja en los comentarios cuál de estas historias te ha impactado más. Tu opinión puede inspirar nuestros próximos vídeos aterradores. Historia 1: El llanto de un hombre enterrado vivo en Salamanca. Recuerdo aquella noche en Salamanca como si hubiera quedado tatuada en mi memoria con fuego y sombras, una de esas noches en las que el aire es tan frío que corta la piel y el silencio parece gritar más que cualquier voz. Yo era un sacerdote joven, recién llegado a la parroquia, y tenía la costumbre de recorrer el cementerio después de las últimas misas, para rezar por las almas olvidadas, por aquellos que ya nadie visitaba y cuyas tumbas estaban cubiertas de polvo, musgo y olvido. No había luna, las nubes pesaban bajas y apenas una farola parpadeante iluminaba la entrada del camposanto. Caminaba entre las lápidas con el rosario en la mano, murmurando oraciones, cuando escuché algo que heló mi sangre, un llanto ahogado, profundo, como si alguien sufriera atrapado bajo tierra. Al principio pensé que era mi imaginación, que quizás el viento se había colado entre las grietas de las criptas antiguas, produciendo ese sonido lúgubre. Pero el llanto se convirtió en súplicas, en palabras desesperadas que pedían auxilio, y entonces supe que no era el viento, sino una voz real, humana, quebrada por el miedo y la desesperación. Me acerqué a la zona más antigua del cementerio, donde los panteones estaban agrietados y las losas parecían listas para partirse en dos. El llanto provenía de una tumba en particular, cubierta por una lápida pesada con inscripciones apenas legibles. Me arrodillé, pegué el oído a la piedra fría y lo escuché con claridad: «Sáquenme de aquí», aún respiró. «No me dejen en la oscuridad». El corazón me golpeaba con tanta fuerza que sentía que iba a romperme el pecho. No podía ser posible, la tumba tenía más de 100 años. El nombre estaba desgastado por el tiempo y no quedaba familia que la visitara. Pero esa voz estaba ahí, viva, desgarradora. Recé con fuerza, implorando luz, pero las súplicas aumentaban, acompañadas de golpes sordos, como si alguien intentara empujar la tapa desde dentro. El suelo bajo mis rodillas vibraba con cada golpe, como si la tierra misma se estremeciera de dolor. Cerré los ojos y traté de mantener la calma, pero un pensamiento me atormentaba. ¿Y si en verdad habían enterrado a un hombre vivo? No sería la primera vez que la historia recordara casos de entierros prematuros, cuando la medicina aún no distinguía con certeza la muerte de un estado profundo de inconsciencia. La idea de un ser humano sufriendo en esa oscuridad eterna me partía el alma. Corrí hacia la sacristía, busqué herramientas, velas, y regresé al lugar decidido a abrir aquella tumba. Pero al volver, lo que encontré me dejó aún más marcado: la voz había cesado, el silencio era absoluto y el frío se había vuelto insoportable, como si algo en el ambiente me rechazara, como si las sombras mismas me advirtieran que no debía seguir. Coloqué la mano sobre la lápida y sentí un calor extraño, como si debajo hubiera vida, como si aún ardiera un corazón desesperado. Intenté mover la losa, pero era imposible, el hierro oxidado que la sujetaba estaba fundido con la piedra y la tierra. Mientras rezaba, una lágrima rodó por la grieta de la tumba. No era mía, no podía serlo, era como si la tierra llorara, como si el muerto expresara su última súplica a través de ese líquido oscuro que parecía mezcla de agua y sangre. Retrocedí temblando, incapaz de seguir, y en ese momento escuché la última palabra, clara, resonando en mi mente más que en mis oídos: «Padre». Nunca olvidaré esa voz llamándome con tanta desesperación. Desde aquella noche, cada vez que rezo en ese sector del cementerio, siento un murmullo bajo la tierra, un eco de aquel hombre enterrado vivo, pidiendo que alguien finalmente lo libere. Nadie me creyó cuando lo conté, algunos me dijeron que eran alucinaciones del cansancio, otros que era el demonio burlándose de mis oraciones. Pero yo sé lo que escuché, sé lo que sentí, y cada madrugada en que el viento se cuela entre las lápidas, vuelvo a escuchar los golpes sordos y el llanto apagado de un hombre atrapado para siempre en su ataúd. Y cada vez que cierro los ojos al rezar, temo que esa voz me siga llamando hasta que yo mismo quede bajo tierra,
esperando que alguien escuche mis súplicas en la oscuridad. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para no perderte próximos relatos, y deja en los comentarios cuál de estas historias te ha impactado más. Tu opinión puede inspirar nuestros próximos vídeos aterradores. Historia 2: Las huellas ensangrentadas que me guiaron en un cementerio de Arizona. Era medianoche en un cementerio polvoriento de Arizona, de esos lugares en los que el viento arrastra tierra seca y el silbido se confunde con voces apagadas. Había acudido allí porque una familia me pidió rezar por un pariente que llevaba años enterrado en soledad, sin flores ni visitas. El camposanto estaba casi abandonado, con cruces oxidadas, lápidas quebradas y un silencio que pesaba como un muro. Llevaba mi rosario en la mano y una linterna vieja que apenas iluminaba unos metros delante de mí. Recuerdo que el aire estaba tan cargado de electricidad que me costaba respirar, y cada paso sobre la grava crujía como si pisara huesos. Todo transcurría con normalidad hasta que, de repente, vi algo en el suelo que me heló la sangre, huellas humanas, nítidas, recién marcadas en la tierra seca. No eran simples pisadas, estaban manchadas de sangre fresca que aún brillaba bajo la luz tenue de la linterna. Eran huellas descalzas, y cada dedo se distinguía con claridad, como si alguien hubiera caminado desangrándose entre las tumbas. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando encontrar una explicación lógica. El cementerio estaba cerrado desde la tarde y yo había entrado con la única llave que quedaba en la parroquia. Nadie más podía estar allí. Sin embargo, esas pisadas me hablaban de una presencia tangible, de alguien que había pasado hacía apenas unos instantes. El instinto me pedía dar media vuelta, pero algo más fuerte, algo oscuro y magnético, me obligaba a seguirlas. Rezaba en silencio, murmurando avemarías, y cada palabra se me quebraba en la garganta mientras avanzaba detrás de ese rastro de sangre. Las huellas me condujeron por un pasillo estrecho entre mausoleos antiguos. En algunos nichos se oía el eco del viento, pero por momentos parecía que los gemidos salían desde dentro, como si los muertos se lamentaran al sentir que alguien caminaba entre ellos. Las marcas rojas brillaban como brasas sobre el suelo polvoriento, frescas, demasiado vivas para un lugar tan seco. El olor a hierro se hizo más fuerte, un hedor metálico que me hacía pensar en heridas abiertas, en carne desgarrada. De pronto, noté algo extraño, las huellas no tenían rumbo errático, parecían guiarme, marcar un camino preciso hacia el corazón del cementerio. Cada vez que intentaba apartarme para no seguir, sentía un peso en el pecho, una opresión que me obligaba a volver al rastro. Era como si una mano invisible me empujara hacia adelante. Llegué a un rincón apartado, donde la tierra estaba más hundida y las cruces parecían torcidas, como quebradas por la fuerza del tiempo. Allí, las huellas se hicieron más densas, como si el caminante hubiera sangrado más. El suelo estaba empapado, un charco oscuro que no podía explicarse en un lugar donde no había llovido en semanas. Me arrodillé y acerqué la linterna. El charco no era agua ni barro, era sangre, fresca, espesa, como si hubiese brotado de un cuerpo en ese mismo instante. Y sin embargo, no había cuerpo alguno. Solo silencio, polvo y la certeza de que alguien me observaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, la piel erizada como si 1000 ojos invisibles me rodearan. El rosario temblaba en mi mano. Seguí avanzando, porque el rastro aún no terminaba. Las pisadas se dirigieron hacia una tumba abierta, un hueco oscuro en la tierra que parecía tragar la luz de mi linterna. Era una fosa reciente, pero no había ataúd dentro. Lo único que encontré fueron las mismas huellas descendiendo al interior, perdiéndose en la oscuridad húmeda. Sentí un vértigo atroz, como si el suelo quisiera absorberme también. En ese instante, escuché el primero de los susurros. No era el viento. Era una voz grave, apagada, que me llamaba por mi nombre. Lo escuché con una claridad tan brutal que el rosario se me resbaló de las manos. Padre, entra. El eco de esas palabras parecía salir de la misma tierra. Retrocedí, con la linterna temblando en mi mano, pero el rastro ensangrentado no me permitía huir. Cada paso que daba hacia atrás era acompañado por un nuevo charco de sangre que aparecía bajo mis pies, como si la tierra misma me marcara el camino. Entonces comprendí, no estaba siguiendo a alguien. Alguien me estaba guiando. La sangre no era de un vivo,
sino de un muerto que quería arrastrarme hasta él. Me negué a entrar en la fosa. Me aferré a la oración con todas mis fuerzas, recitando el Padre Nuestro en voz alta, pero la tierra comenzó a vibrar, y de aquella tumba surgió un hedor insoportable, mezcla de podredumbre y azufre. Mi voz se quebraba, pero seguí rezando, gritando entre sollozos. Fue entonces cuando las huellas comenzaron a desaparecer una por una, borrándose frente a mis ojos, como si nunca hubieran existido. El silencio volvió, pesado, sepulcral, y el aire se tornó tan helado que sentí que mis huesos crujían. Recogí el rosario del suelo y me marché sin mirar atrás, con el alma encogida. Esa noche no pude dormir. Sentía el olor a sangre en mis manos, aunque las había lavado una y otra vez. En mis sueños, las huellas regresaban, apareciendo frente a mi cama, siempre frescas, siempre mojadas, guiándome hacia una tumba sin nombre. Y cada vez que me arrodillo en oración desde entonces, escucho pasos detrás de mí, descalzos, húmedos, que se detienen justo cuando me atrevo a mirar. Nadie creyó mi relato. Algunos dijeron que el cansancio me jugaba una mala pasada, otros que el desierto podía engañar los sentidos con sus luces y sombras. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí, las huellas ensangrentadas de alguien que no pertenece al mundo de los vivos, huellas que querían arrastrarme a la tierra seca de Arizona, para convertirme en otro lamento olvidado bajo el polvo. Y sé que no será la última vez que aparezcan, porque cada noche, cuando el viento golpea las ventanas de mi habitación, puedo oír el eco de esos pasos descalzos acercándose poco a poco, dejándome claro que tarde o temprano volveré a seguirlas. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para no perderte próximos relatos, y deja en los comentarios cuál de estas historias te ha impactado más. Tu opinión puede inspirar nuestros próximos vídeos aterradores. Historia 3: La cruz que se partió frente a mis ojos en Michoacán. En Michoacán, donde las montañas parecen abrazar los pueblos y los cementerios se esconden entre árboles retorcidos y caminos de piedra, viví una de las experiencias más aterradoras de mi vida sacerdotal. Había sido llamado para bendecir un panteón antiguo, uno de esos lugares donde el tiempo parece detenido, donde las cruces oxidadas y las tumbas hundidas hablan más de abandono que de descanso eterno. La gente del pueblo aseguraba escuchar lamentos y ver luces extrañas al caer la noche, y aunque muchos evitaban siquiera pasar por la entrada, para mí era un deber enfrentar aquello con oración. Llegué al camposanto al caer la tarde, cuando el sol se despedía con un rojo intenso que tiñó las lápidas como si sangraran. El aire estaba pesado, inmóvil, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. En el centro del cementerio se levantaba una gran cruz de hierro, oxidada por los años, clavada en un pedestal de piedra. Era el punto al que todos los pobladores me habían señalado como el origen de los sucesos. Decían que en noches de luna llena, aquella cruz vibraba y emitía un sonido como de metal desgarrado. Me acerqué con el agua bendita, el incensario y mi rosario, dispuesto a rezar. Puse la mano sobre el frío metal y sentí un estremecimiento, como si la cruz respirara bajo mi palma. Empecé a orar, con voz firme, pidiendo por las almas que allí descansaban. El humo del incienso ascendía lento, dibujando figuras que parecían moverse con vida propia en la penumbra. Y entonces ocurrió. El sonido fue seco, brutal, como un trueno partiendo en dos la tierra. Frente a mis ojos, la cruz se quebró. No cayó de golpe, no cedió por el peso o por el óxido, se partió en dos como si una fuerza invisible la hubiese desgarrado desde dentro. El hierro se dobló con un chirrido ensordecedor, y el pedestal de piedra tembló bajo mis pies. Retrocedí instintivamente, con el corazón a punto de estallar, mientras mi linterna iluminaba los fragmentos torcidos que aún vibraban en el suelo. El aire cambió en ese instante. Un viento gélido sopló desde ninguna parte, apagando el incienso y dejando un olor agrio, casi sulfurado, que me quemaba la garganta. Mis oraciones se quebraron en murmullos, y lo que escuché a continuación aún me persigue en las noches, un coro de voces profundas, apagadas, que surgían de la tierra misma, como si los muertos se burlaran de mí. No eran cánticos sagrados, eran lamentos mezclados con risas ásperas que llenaban el cementerio entero. Caí de rodillas, levanté el crucifijo pequeño que llevaba conmigo, y en ese momento sentí un ardor en la mano, como si el metal me quemara la piel. Miré la cruz rota frente a mí y vi algo imposible, de las grietas del hierro brotaba un líquido oscuro, espeso,
que caía gota a gota sobre la tierra seca. Cada gota resonaba como si cayera en un pozo profundo, produciendo un eco interminable. Reuní fuerzas y grité oraciones, invocando a Cristo, a la Virgen, a todos los santos. Pero las voces se mezclaban con mis palabras, repitiéndolas al revés, como una burla grotesca. Sentía que mi fe estaba siendo puesta a prueba, que algo en aquel cementerio intentaba quebrarme tanto como había partido esa cruz. No sé cuánto tiempo duró aquel enfrentamiento, quizá minutos, quizá horas. El viento se intensificó, las hojas de los árboles chocaban como si fueran cientos de manos aplaudiendo la tragedia, y la tierra bajo mis rodillas palpitaba, caliente, como si debajo hubiera algo vivo esperando salir. Entonces, en un instante de claridad, apreté con fuerza el rosario contra mi pecho y lancé el agua bendita sobre los fragmentos del hierro. Un chillido agudo recorrió el lugar, tan fuerte que me hizo sangrar los oídos, y de pronto todo cesó. El silencio regresó, un silencio tan absoluto que dolía. La cruz permanecía rota, inerte, los fragmentos aún humeaban como si hubieran sido arrancados de un fuego. Me incorporé con las piernas temblando, recogí mi rosario del suelo y recé en voz baja, con la garganta seca. Sentía que me observaban, que cientos de ojos invisibles me rodeaban desde las sombras. Salí del cementerio sin mirar atrás, pero esa noche el sueño no me dio tregua. Cerraba los ojos y veía la cruz partiéndose una y otra vez, escuchaba las voces repitiendo mis oraciones al revés, y despertaba con la sensación de que algo se había quedado conmigo, algo que había escapado de aquella cruz desgarrada. Al día siguiente, los pobladores vinieron a preguntar qué había ocurrido, pues aseguraban haber escuchado un estruendo que sacudió todo el pueblo. Les conté lo mínimo, no podía cargarles con el peso de aquella visión. Hasta hoy, cuando paso por Michoacán y miro hacia esas montañas, recuerdo el cementerio y la cruz partida. Nadie volvió a erigir otra en su lugar, solo quedaron los fragmentos oxidados, medio enterrados entre la tierra y la hierba. Y cada vez que elevo una oración en silencio, siento el eco de aquella risa profunda que escuché esa noche, como si esperara el momento de volver a quebrar mi fe, como si quisiera recordarme que lo sagrado también puede ser desgarrado por lo oscuro. Y sé, con un frío que me paraliza, que esa cruz no fue lo único que se rompió frente a mis ojos. Historia 4. El rezo de un coro invisible en San Luis Potosí. San Luis Potosí guarda entre sus colinas y sus calles antiguas un cementerio que, desde fuera, parece ordinario. Con sus lápidas de mármol manchado, las cruces de hierro y los senderos cubiertos de tierra y hojas secas. Pero al caer la noche, aquel lugar se transforma en un espacio donde lo tangible y lo invisible se confunden. Yo llegué allí atraído por un rumor que los vecinos contaban con temor, un coro de voces, cantos sagrados, que nadie podía ver, resonaba desde las profundidades del camposanto. Como sacerdote, mi curiosidad y mi deber se unieron, y decidí recorrer aquel cementerio para descubrir la fuente de aquel fenómeno. Al entrar, la primera sensación que tuve fue de vacío, de un silencio tan absoluto que me hacía sentir observado. El aire estaba cargado, denso, y cada paso que daba sobre la grava parecía romper un pacto de siglos. Mi linterna apenas iluminaba los contornos de las tumbas, y el aroma a tierra húmeda y musgo me envolvía como una bruma. Comencé a rezar, murmurando las oraciones habituales, pero entonces, entre las palabras, surgió un sonido que me detuvo. Era un murmullo primero, casi imperceptible, luego se transformó en un canto, un rezo coral que llenaba el aire con una armonía imposible, profunda y a la vez estremecedora. Lo más extraño era que no podía ver a nadie. No había sombras que se movieran, no había siluetas tras los mausoleos ni figuras entre las lápidas. Aún así, las voces eran claras, coordinadas, como si un coro entero de sacerdotes, monjas y feligreses se encontrara recitando con fervor. El canto me envolvía, y sentí como la temperatura descendía a mi alrededor, un frío que calaba hasta los huesos. Cada nota parecía atravesar mi pecho, y mi corazón latía con fuerza mientras trataba de seguir rezando, de no sucumbir al miedo que crecía con cada segundo. Avancé entre las tumbas, siguiendo el sonido que parecía fluir como un río invisible. A veces, las voces se acercaban y luego se alejaban, como si me rodearan, y sentía un peso en el aire, una presencia que empujaba contra mi espalda y me obligaba a avanzar. En un momento, llegué a una sección donde las lápidas eran más antiguas, algunas cubiertas de líquenes y grietas profundas. Allí,
Las voces se hicieron más intensas, y un estremecimiento recorrió la tierra bajo mis pies. Podía sentir el latido de algo debajo de la tierra, un pulso sordo que acompañaba el ritmo del coro invisible. Intenté invocar a los santos con más fuerza, elevar mi voz, pero era inútil. Las voces se mezclaban con mis propias palabras, repitiéndolas de manera distorsionada, como un eco oscuro que parodiaba mi fe. La linterna oscilaba en mis manos y la sombra de los árboles se alargaba sobre las tumbas, formando figuras que parecían inclinarse sobre mí. Una de las lápidas, particularmente antigua, comenzó a vibrar suavemente, y de la tierra surgió un olor fétido, mezcla de humedad y descomposición, que me hizo toser y dar un paso atrás. Cada vez que intentaba acercarme, la vibración aumentaba, y las voces se volvían más fuertes, como si quisieran advertirme, o quizás envolverme para siempre en aquel canto imposible de ignorar. Cerré los ojos y recé con todas mis fuerzas, dejando que el rosario se deslizara entre mis dedos mientras el canto se intensificaba hasta casi un rugido. Sentí entonces algo que nunca olvidaré, un golpe en el aire, una presión que me empujó hacia una tumba abierta, y por un instante vi un destello de luz, un resplandor que parecía formar figuras humanas entre la neblina que se había levantado del suelo. No podía distinguir rostros, solo sombras que se arrodillaban, inclinaban la cabeza y continuaban cantando. Fue un momento de terror absoluto y reverencia simultánea. Quise huir, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por la mezcla de miedo y asombro. El coro continuaba, y cada nota parecía atravesar mi alma, trayendo consigo imágenes de funerales antiguos, entierros olvidados y oraciones que habían quedado suspendidas en el tiempo. Recordé entonces las historias que me habían contado, de sacerdotes y monjas que habían escuchado este canto antes de morir, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y comprendí que lo que yo estaba viviendo no era casualidad. Había entrado en un espacio donde lo sagrado y lo espectral se encontraban, y cada nota del coro invisible era un recordatorio de la frontera que nunca debemos cruzar sin fe y sin respeto. Finalmente, tras lo que parecieron horas, aunque tal vez fueron minutos, las voces comenzaron a desvanecerse, disminuyendo hasta convertirse nuevamente en un murmullo y luego en silencio absoluto. La temperatura volvió a la normalidad, la tierra dejó de vibrar y el aire se aclaró. Me arrodillé en la tumba más antigua, con lágrimas en los ojos, temblando y murmurando oraciones de agradecimiento y protección. Sentí que algo había quedado conmigo, algo intangible pero permanente, como una sombra del coro que todavía me acompañaba, recordándome que la fe no siempre protege de lo desconocido, pero al menos nos da fuerza para enfrentarlo. Salí del cementerio con el corazón acelerado, la linterna temblando en mis manos y la sensación de que cada noche, cuando cierro los ojos, puedo escuchar nuevamente aquellos cánticos lejanos, resonando desde algún lugar invisible bajo la tierra de San Luis Potosí, un rezo que no pertenece a los vivos, pero que sin embargo busca que alguien lo escuche y lo recuerde. Desde entonces, cada vez que paso cerca del cementerio, me detengo un instante y me inclino, rezando en silencio, porque sé que el coro sigue allí, invisible, eterno, y que algún día podría volver a llamarme para cantar conmigo entre las sombras. Historia 5 del ataúd que sudaba agua en Nueva Orleans. Nueva Orleans siempre ha tenido un aire distinto, una mezcla de historia, humedad y misterio que envuelve sus calles, sus casas antiguas y, sobre todo, sus cementerios. Aquella tarde llegué a uno de los más antiguos, un panteón donde las lápidas de mármol estaban manchadas por la lluvia y la enredadera se abrazaba a los mausoleos como manos invisibles. Había sido llamado para oficiar una ceremonia de bendición sobre un ataúd que, según me contaron, estaba provocando fenómenos extraños desde hacía semanas. Los cuidadores del cementerio, hombres acostumbrados a lo sobrenatural que se respira en cada rincón de Nueva Orleans, me habían advertido que lo que vería no era común, que debía mantener la calma y confiar en la oración. El sol se estaba ocultando y la penumbra comenzó a deslizarse entre las cruces oxidadas y los nichos de piedra. Caminé por los senderos cubiertos de tierra húmeda y hojas marchitas hasta llegar a un mausoleo pequeño, descuidado, con la puerta de hierro entreabierta. Dentro estaba el ataúd. No era viejo, parecía reciente, pero la madera estaba húmeda y resbaladiza, como si la superficie sudara constantemente. Al principio pensé que se debía a la humedad del lugar, al calor pegajoso de la ciudad mezclado con el frío de la sombra, pero cuando me acerqué, noté que el agua brotaba de la madera misma, como si el ataúd llorara por dentro. Cada gota caía lenta, pesada, sobre la piedra del piso, y el sonido parecía un latido,
un pulso que resonaba en el mausoleo como un corazón que no descansaba. Tomé mi rosario y comencé a rezar, murmurando oraciones por el alma que allí descansaba. El aire estaba cargado, denso, con un olor a tierra mojada y a algo más profundo, indescriptible, como si la madera respirara y exhalara lamentos. A medida que recitaba las plegarias, las gotas aumentaban, como si el ataúd respondiera a mis palabras, como si reconociera mi presencia. Cada una caía con un sonido que retumbaba en las paredes del mausoleo, y el eco parecía multiplicarse, envolviendo todo el lugar en un silencio que era a la vez absoluto y cargado de presencia. Me arrodillé frente al ataúd, colocando mis manos sobre la madera húmeda. La sensación era extraña, casi viva, sentí un temblor, como si dentro hubiera alguien intentando moverse, presionando desde adentro. Mis dedos se humedecieron con el sudor de aquel cuerpo inmóvil, y un escalofrío recorrió mi columna. La luz de mi linterna iluminaba las paredes del mausoleo y las gotas reflejaban un brillo fantasmal, como diminutos faros que me observaban, que me llamaban a escuchar lo que aquel ataúd quería comunicar. A medida que avanzaba la ceremonia, percibí un murmullo, casi imperceptible al principio, que parecía salir de la madera misma. Era un sonido sordo, entre susurros, lamentos que no lograba comprender del todo, pero que estaban llenos de angustia y desesperación. El corazón se me aceleró y la respiración se volvió corta. Sentí que no estaba solo, una presencia intangible se encontraba conmigo, silenciosa, pero intensa. Intenté concentrarme en la oración, en la protección divina, y al hacerlo, las gotas comenzaron a recorrer la madera formando caminos, surcos que parecían lágrimas corriendo por la cara de un rostro invisible. El aire se volvió más frío y pesado, y de pronto escuché un suspiro que no era mío, que parecía venir del interior del ataúd. Retrocedí unos pasos, sosteniendo mi crucifijo frente a mí. La madera sudaba más intensamente, y de su interior parecía emanar una energía que empujaba contra la puerta del mausoleo, una presión suave pero constante, como si algo quisiera salir, como si el propio muerto pidiera alivio. Cada vez que pronunciaba el nombre de Cristo o elevaba una oración, la presión disminuía por un instante, y luego volvía con fuerza, acompañada del murmullo, de los suspiros, de un lamento que parecía multiplicarse por toda la estancia. No podía entenderlo, nunca había presenciado algo semejante. Ni las lluvias torrenciales ni la humedad de Nueva Orleans podían explicar aquel fenómeno. Era como si el ataúd tuviera conciencia, como si el alma atrapada dentro todavía luchara contra la madera, contra la muerte, buscando comunicar su angustia. Me arrodillé de nuevo, recitando con más intensidad, cada palabra un intento desesperado por traer paz. Y fue entonces cuando sentí algo increíble, una corriente de aire helado recorrió el mausoleo, y las gotas que caían parecían responder a la oración, disminuyendo su ritmo, transformándose en un susurro apenas perceptible. La ceremonia duró horas en mi percepción. Cada segundo estaba cargado de tensión y reverencia, cada gota un recordatorio de que aquel ataúd contenía más que un cuerpo inmóvil, contenía un alma que aún reclamaba atención y misericordia. Cuando finalmente terminé, el ataúd seguía húmedo, pero el ritmo de sudor había cesado, y un silencio profundo llenaba el mausoleo. Salí al exterior con las manos todavía húmedas, el corazón encogido por lo vivido, consciente de que había presenciado algo que iba más allá de la comprensión humana. Desde aquella noche, cada vez que paso por los cementerios de Nueva Orleans, recuerdo el ataúd que sudaba, la sensación de presencia dentro de la madera, y cómo la oración puede ser un puente entre lo vivo y lo muerto. Sé que no todos creerían mi relato, que para muchos suena imposible, pero yo lo sentí, lo escuché, lo viví, un ataúd que lloraba por dentro, un lamento atrapado en madera y carne, una súplica que ningún ser humano debía ignorar. Historia 6: El hombre que lloraba sangre en el Panteón de Burgos. El Panteón de Burgos, con sus caminos de piedra húmeda y sus paredes cubiertas de musgo, siempre ha tenido un aire sombrío, un silencio que se siente más que se escucha y que parece latir con cada paso que uno da entre las tumbas. Yo acudí allí una tarde gris, convocado por vecinos que aseguraban haber visto algo imposible, un hombre que lloraba sangre frente a una tumba, inmóvil, con la mirada perdida y los sollozos llenos de desesperación. La descripción me inquietó de inmediato, y la curiosidad sacerdotal se mezcló con un temor que me erizó la piel desde el momento en que crucé la verja de hierro oxidado. El aire estaba frío, húmedo, y una ligera niebla ascendía desde el suelo, envolviendo las lápidas como un manto fantasmal. Caminé lentamente, rezando en voz baja, intentando mantener la calma, hasta que lo vi.
Se encontraba al final de un pasillo de mausoleos antiguos, de pie frente a una tumba sencilla, apenas marcada con un crucifijo de madera gastado. Sus hombros se sacudían con cada sollozo, y de sus ojos brotaba un líquido rojo, brillante y espeso, que resbalaba por su rostro como si fuera sangre real. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Sabía que no era un efecto de la luz ni una ilusión, el brillo de la sangre era demasiado vívido, demasiado real. Me acerqué con cautela, pronunciando oraciones mientras mis pasos crujían sobre la grava húmeda. El hombre no reaccionó a mi presencia, como si estuviera atrapado en un estado entre la vida y la muerte, su mente fijada únicamente en aquel ataúd frente a él. Intenté hablarle, preguntarle si necesitaba ayuda, pero mi voz parecía perderse en el aire denso y silencioso. Entonces comprendí, no era un ser vivo común, no un hombre cualquiera. Su figura estaba ligada a un dolor profundo, antiguo, un lamento que trascendía el tiempo y la lógica. Cada lágrima que caía de sus ojos golpeaba la piedra del suelo con un sonido húmedo y pesado, llenando el panteón de un ritmo casi hipnótico, como un tambor que marcaba los compases de un dolor eterno. Me arrodillé a cierta distancia, temblando, y levanté mi crucifijo. Comencé a rezar con fuerza, murmurando oraciones y súplicas, y sentí que el aire se cargaba con una presión invisible, como si las sombras de las tumbas me observaran con atención. Mientras rezaba, la figura continuaba llorando, pero noté algo más. Los sollozos parecían sincronizarse con mis palabras, como si el hombre sangrante respondiera a la oración, uniendo su sufrimiento al mío en un vínculo inexplicable. Me acerqué más, temiendo y sintiendo la necesidad de tocarlo, de consolarlo, pero algo me detuvo. La sangre de sus lágrimas no era simplemente un símbolo de sufrimiento, tenía un peso físico, un olor metálico que llenaba el aire y hacía que mis dedos temblaran al extender la mano. El contraste entre lo humano y lo sobrenatural era tan intenso que sentí que podía desmayarme, y aún así no podía apartar la mirada. Cada gesto, cada sacudida de su cuerpo, era un recordatorio de que el dolor puede trascender la muerte, de que algunas almas no descansan incluso cuando sus cuerpos han dejado este mundo. Entonces escuché un murmullo proveniente de la tumba frente a la que lloraba. Al principio fue apenas audible, un suspiro entre la tierra húmeda y la piedra, pero luego se convirtió en un lamento más fuerte, casi un gemido. La tierra parecía vibrar suavemente, y el aroma a humedad se mezcló con un hedor a hierro, a sangre vieja, que me revolvió el estómago. Comprendí que aquel hombre, o lo que quedaba de él, estaba conectado con la tumba, que su llanto no era mera tristeza, sino un vínculo con lo que yacía debajo de la tierra. Intenté recitar las oraciones más poderosas que conocía, buscando calmar el espíritu que sangraba, y poco a poco noté que las lágrimas comenzaban a disminuir, que el ritmo de los sollozos se hacía más lento, como si la fuerza de la oración penetrara en la densidad de su dolor. La niebla se despejó ligeramente, y un silencio profundo se asentó sobre el panteón, pesado, casi absoluto. La figura permaneció allí unos instantes más, y luego, con un gesto lento, giró la cabeza hacia mí, dejando ver un rostro que parecía humano y a la vez etéreo, cubierto de sangre y sombra. Y entonces desapareció. No caminó, no se desvaneció en el aire, simplemente dejó de existir frente a mis ojos, dejando atrás solo el eco de su llanto y el olor metálico que impregnaba la tierra. Me quedé solo, arrodillado, temblando y rezando, comprendiendo que lo que acababa de presenciar no era un fenómeno común ni explicable. El panteón de Burgos parecía respirar de nuevo, pero el recuerdo del hombre que lloraba sangre permaneció conmigo, tatuado en la mente y en el corazón. Desde aquella noche, cada vez que visito cementerios antiguos, cierro los ojos y puedo sentir la presión de su llanto, un lamento que me recuerda que la muerte no siempre trae paz, y que algunas almas quedan atrapadas entre este mundo y el otro, llorando su dolor hasta que alguien digno las escucha. Y sé, sin lugar a dudas, que aquel hombre sangrante sigue allí, entre las sombras de Burgos, esperando que alguien lo reconozca y le devuelva, aunque sea un instante, la calma que nunca tuvo en vida ni en muerte. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para no perderte próximos relatos, y deja en los comentarios cuál de estas historias te ha impactado más. Tu opinión puede inspirar nuestros próximos vídeos aterradores. Historia 7. La sombra que caminaba delante de mí en Morelos. En Morelos, los cementerios antiguos se esconden entre caminos polvorientos y árboles torcidos cuyas ramas parecen manos que buscan atrapar a los vivos.
Era una tarde nublada cuando llegué a uno de esos camposantos olvidados por el tiempo, llamado por los vecinos porque aseguraban que algo extraño ocurría en la sección más antigua, donde las tumbas se apiñaban y los nichos se inclinaban como queriendo esconderse del mundo. Caminaba con mi linterna y mi rosario, la luz temblando sobre la grava húmeda, y la sensación de que alguien me observaba crecía con cada paso. Al principio no vi nada fuera de lo común. Solo lápidas cubiertas de musgo y cruces de hierro que se oxidaban lentamente. Pero mientras avanzaba, la oscuridad comenzó a moverse de manera extraña, y entonces lo percibí, una sombra, alargada, que parecía deslizarse entre las tumbas, manteniendo siempre una distancia prudente delante de mí. Al principio pensé que era un efecto de la luz de la linterna, un juego de la sombra sobre la grava, pero la forma se movía con independencia, cambiando de dirección cuando yo la desviaba, pero siempre manteniéndose entre la tumba más cercana y yo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté hablarle, aunque sabía que no podía responder, pero el silencio era absoluto, ni un susurro, ni un crujido de pasos, nada más que la sombra avanzando con una cadencia pausada, como si conociera cada rincón del cementerio mejor que yo mismo. Seguí la sombra, intentando mantener la calma, rezando con voz baja y firme. A medida que me adentraba más en el cementerio, la neblina comenzó a levantarse desde la tierra húmeda, formando figuras vagas entre las lápidas. La sombra nunca desaparecía, siempre delante, guiándome, y sentí que me llevaba hacia un lugar específico. Mis sentidos se agudizaron, podía oír el roce de hojas secas, el viento golpeando suavemente las cruces, y un murmullo que parecía surgir de la misma tierra, un lamento bajo y constante que me estremecía. La distancia entre la sombra y yo no disminuía ni aumentaba, estaba atrapado en ese ritmo, siguiendo su avance como un peregrino obligado a caminar detrás de lo inexplicable. Noté que algunas lápidas se inclinaban hacia el camino por donde pasábamos, como si los muertos quisieran advertirme, pero la sombra no se detenía, como si fuera un guía hacia un destino que yo no comprendía. Cada paso que daba, mi corazón latía más rápido, y el aire se volvió pesado, cargado de un olor a humedad, tierra y algo más oscuro, algo que no podía nombrar pero que sentía con cada fibra de mi ser. Finalmente, la sombra me condujo hasta un nicho olvidado, medio cubierto por raíces y hojas caídas. Me detuve frente a él, y la sombra permaneció allí, inmóvil, como esperando que yo entendiera. Fue entonces cuando sentí que algo dentro del nicho me observaba, una presencia tan intensa que parecía tocarme el alma. Intenté levantar la linterna para iluminar, pero la luz se debilitaba al acercarse, y entonces escuché un susurro, apenas audible, pero inconfundible, mi nombre. Un estremecimiento recorrió mi columna, no había nadie allí, solo la sombra, y sin embargo, la voz me llamaba, arrastrándome hacia la tumba olvidada. Me arrodillé, temblando, y recé con todas mis fuerzas. Cada palabra parecía resonar en el aire, mezclándose con la neblina y el silencio del cementerio. La sombra permaneció delante de mí, quieta, mientras mi fe y mi miedo se enfrentaban en un duelo silencioso. Noté que la tierra frente al nicho estaba ligeramente hundida, como si alguien hubiera intentado salir de ella o reclamar el espacio que ocupaba. Era imposible determinar si lo que sentía provenía del mundo de los vivos o del de los muertos, todo estaba confuso, mezclado en un instante que parecía durar horas. Cuando terminé la oración, la sombra se inclinó apenas, y por un instante creí que iba a desaparecer, pero no lo hizo. Lentamente, se desvaneció en la penumbra, dejando solo un eco de su presencia y la certeza de que me había guiado hacia algo que necesitaba ver, aunque nunca podría comprender del todo. Me levanté, con el rosario temblando en mis manos y el corazón golpeando fuerte, consciente de que la sombra aún me acompañaba, invisible, en cada pensamiento. Salí del cementerio con la sensación de que había sido marcado por esa experiencia. Cada vez que camino cerca de lugares antiguos, cierro los ojos y veo la sombra delante de mí, recordándome que algunos espíritus no descansan, que hay fuerzas que guían a los vivos hacia lo que el tiempo ha olvidado. Y sé, sin lugar a dudas, que aquella sombra sigue caminando delante de mí, paciente, eterna, esperando que un día vuelva a seguir sus pasos y descubra qué secretos guarda la tumba olvidada de Morelos. Historia 8 del crucifijo que me quemó la mano en Guadalajara. En Guadalajara, entre callejones antiguos y plazas silenciosas, se encuentra un cementerio que pocos se atreven a visitar después del atardecer. Los vecinos hablaban de sucesos extraños,
murmullos de lamentos que surgían entre las tumbas y de objetos que parecían moverse por sí mismos. Pero nadie se atrevía a dar detalles precisos. Yo había sido llamado para bendecir un nicho en particular, uno que según la familia del difunto, había provocado que varios cuidadores se negaran a entrar por la sensación de presencias invisibles. Caminé por los senderos cubiertos de hojas secas y grava húmeda, con la linterna en una mano y el rosario en la otra, sintiendo como la brisa de la tarde traía consigo un olor a tierra mojada y a humedad profunda, casi metálica. Al llegar al nicho, encontré un crucifijo de madera oscura, antiguo, colgado en la pared de piedra. La madera estaba gastada por los años y cubierta de pequeñas grietas, pero lo que llamó mi atención fue un extraño calor que parecía emanar del objeto. No era el calor del sol, ni el de la brisa, era un calor intenso, que hacía que el metal del crucifijo temblara ligeramente y que mi mano sintiera un cosquilleo inquietante al acercarla. Aún así, decidí comenzar la bendición, pronunciando las oraciones con voz firme, mientras las sombras de los mausoleos se alargaban a mi alrededor. Cuando apoyé la mano sobre la cruz para hacer la señal de la bendición, un dolor agudo recorrió mi brazo. Era como si la madera estuviera viva, ardiendo por dentro. Retiré la mano de inmediato, pero sentí que la quemadura no era superficial, el calor penetraba hasta los huesos, como si la cruz rechazara mi toque y quisiera advertirme. Las velas que había colocado comenzaron a temblar, y el humo del incienso se enroscaba de forma extraña, formando figuras que parecían inclinarse sobre mí, observándome con atención. Intenté recitar las oraciones de nuevo, pero cada vez que mi mano se acercaba al crucifijo, el dolor aumentaba, intenso y punzante, y la sensación de que algo invisible me miraba se intensificaba. La noche avanzaba, y la luz de mi linterna dibujaba sombras que parecían moverse independientemente, proyectando figuras que imitaban mi postura y luego se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. El aire se volvió más denso, cargado con un olor agrio, mezcla de hierro y tierra húmeda, y sentí que algo quería comunicarse conmigo a través de la cruz. Me arrodillé frente al nicho, respirando con dificultad, intentando concentrar mi fe para superar aquel fenómeno. Las palabras de la oración se atascaban en mi garganta, mientras el crucifijo parecía vibrar y emitir un calor creciente. Cerré los ojos, pidiendo ayuda a todos los santos, y cuando abrí la mano para tocar la cruz nuevamente, algo increíble sucedió, la madera parecía moverse bajo mis dedos, pulsando como un corazón, y de repente un dolor más intenso recorrió mi brazo, acompañado de un zumbido agudo en mis oídos, como un llamado que provenía del más allá. Sentí miedo verdadero, un terror que no había experimentado antes. Cada oración era contestada con un aumento del calor y la presión en mi mano, y la sombra de mi cuerpo parecía fusionarse con la del crucifijo, como si la cruz estuviera absorbiendo mi energía, evaluando mi fe. La madera se volvió más oscura, casi negra, y un líquido tibio comenzó a brotar de las grietas, que olía a hierro y algo indefinible. Cada gota que caía hacía que la piedra del nicho temblara bajo mis rodillas, y el calor del crucifijo se volvió insoportable, pero no podía apartarme. Era un desafío directo a mi fe, una prueba de mi convicción y de mi resistencia ante lo sobrenatural. Con un esfuerzo enorme, recé más fuerte, dejando que el rosario se deslizara entre mis dedos mientras pronunciaba oraciones completas, exigiendo protección divina. Gradualmente, el calor comenzó a disminuir, y la vibración del crucifijo se calmó. El líquido cesó de brotar, y un silencio absoluto llenó el nicho, tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. Respiré con dificultad, aún temblando, consciente de que lo que había presenciado no podía explicarse por causas naturales. La cruz estaba intacta, pero la quemadura en mi mano persistía, una marca que recordaría siempre, como evidencia de que aquel lugar y aquel objeto habían estado vivos, vigilándome y poniendo a prueba mi fe. Al salir del cementerio, la noche cubría Guadalajara con su manto oscuro, y yo sentía que algo me acompañaba, una presencia silenciosa que había aceptado mi oración pero que seguía alerta, esperando quizá otra visita, otra prueba. Desde entonces, cada vez que paso cerca de aquel nicho, puedo recordar el calor abrasador de la cruz, el dolor que atravesó mi mano y la certeza de que, en los cementerios antiguos, los objetos sagrados pueden ser más que simples símbolos, pueden ser puertas hacia lo desconocido, guardianes de secretos que desafían la comprensión humana y la fe misma. Historia 9: La campanada que despertaba a los muertos en Zaragoza. Zaragoza, con su mezcla de calles medievales y plazas silenciosas, guarda secretos que el tiempo no logra borrar.
Entre sus colinas se encuentra un cementerio antiguo, rodeado de muros altos y cubierto por la niebla que desciende cada tarde como un manto frío. Los vecinos hablaban de un fenómeno inexplicable, una campanada que, en plena madrugada, retumbaba por el camposanto y parecía despertar a los muertos. Nadie sabía de dónde venía el sonido, y los cuidadores del lugar lo describían con temor. Algunos aseguraban haber visto ataúdes moverse, sombras que se levantaban y figuras que caminaban lentamente entre las tumbas, siguiendo un ritmo imposible de ignorar. Fui llamado para investigar, y aunque mi fe era fuerte, una inquietud profunda me acompañaba mientras cruzaba la verja de hierro oxidado, sintiendo el aire húmedo y frío que envolvía cada lápida. Al llegar, la oscuridad era absoluta, interrumpida únicamente por la luz de mi linterna que proyectaba sombras largas y retorcidas sobre la grava húmeda. Caminé por los senderos entre los mausoleos, recitando oraciones en voz baja, cuando escuché la primera campanada. No era el sonido de una campana común, era profundo, metálico, vibrante, y reverberaba en el aire como si golpeara el corazón mismo del cementerio. Inmediatamente, noté un movimiento extraño, la tierra alrededor de algunas tumbas parecía ondular, como si respirara, y pequeñas figuras surgían de la penumbra, sombras humanas que avanzaban lentamente, levantándose de los ataúdes con un cuidado inquietante. Mi respiración se aceleró, y sentí el frío recorrer mi espalda mientras intentaba mantener la calma y continuar rezando. Cada campanada parecía sincronizarse con los movimientos de esas figuras, y era imposible determinar si estaban vivas o muertas, si eran fantasmas o cuerpos que obedecían a un ritmo sobrenatural. Caminaban con paso firme, silencioso, y sin embargo, la tierra seguía temblando bajo sus pies, produciendo un crujido que se mezclaba con el eco de la campana y mis propias palabras de oración. Intenté acercarme, levantar mi crucifijo, pero un peso invisible me empujaba hacia atrás, advirtiéndome que no debía interferir. Mientras avanzaba, el sonido de la campana se intensificaba, más profundo, más resonante. Y cada vez que golpeaba, las sombras se movían con mayor claridad, algunas levantando los brazos como en súplica, otras inclinando la cabeza frente a las lápidas. Sentí una presencia frente a mí, una fuerza que no podía ver completamente, pero que podía percibir en cada fibra de mi cuerpo. Era como si el cementerio entero respirara, y que yo fuera solo un intruso que había irrumpido en un ritual antiguo, olvidado por los vivos pero mantenido por los muertos. Mis rodillas tocaron la tierra húmeda mientras recitaba el Padre Nuestro y el Ave María, intentando protegerme y a la vez comprender lo que estaba presenciando. De pronto, una campanada más fuerte que las demás retumbó sobre mi cabeza, y la tierra frente a una tumba en particular se levantó con violencia, como si algo intentara salir. La sombra de lo que parecía un cuerpo emergió lentamente, y pude distinguir la forma de un hombre, vestido con ropas antiguas, de pie frente a mí, sus ojos vacíos pero con una intensidad que me atravesaba el alma. No habló, no emitió sonido, pero la sensación de su mirada me quemaba, y comprendí que la campanada no solo despertaba a los muertos, sino que llamaba a aquellos que aún tenían un vínculo con el mundo de los vivos. Intenté alejarme, pero el ritmo de la campana y las figuras que caminaban entre las lápidas me impedían moverse libremente. Cada paso que daba estaba acompañado de un estremecimiento de la tierra y un crujido de madera, como si los ataúdes se movieran bajo mis pies. La niebla se espesaba, y las sombras se volvían más nítidas, algunas acercándose peligrosamente, otras deteniéndose y observándome, evaluando mi fe y mi valor. Sentí como la atmósfera del cementerio se volvía densa, casi tangible, y comprendí que no podía luchar contra aquello, solo podía rezar, suplicar y mantenerme firme. Horas, o tal vez minutos, después, la campana comenzó a disminuir su sonido gradualmente, y las figuras se arrodillaron frente a sus tumbas, regresando lentamente a la tierra que habían abandonado. La tierra se asentó con un último crujido, y un silencio absoluto llenó el cementerio, tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. La niebla se disipó, y la luna iluminó por un instante las lápidas, revelando un cementerio que parecía ordinario nuevamente, aunque yo sabía que no lo era. Salí del camposanto con la sensación de que algo me seguía, una presencia silenciosa que aún vigilaba, recordándome que había sido testigo de un fenómeno que desafiaba toda lógica. Desde aquella noche, cada vez que escucho campanas en Zaragoza, cierro los ojos y puedo sentir la vibración en el aire, el temblor de la tierra y las sombras caminando lentamente entre las tumbas, recordándome que los muertos no siempre descansan, y que algunas campanadas tienen el poder de despertar aquello que jamás debería levantarse.
Historia 10. La mujer sin rostro que rezaba conmigo en Texas. El cementerio donde ocurrieron los hechos se encontraba en un pequeño poblado de Texas, rodeado de campos secos y árboles retorcidos que parecían susurrar secretos antiguos. Aquella tarde había sido llamado para oficiar una misa privada, solicitada por una familia cuyos antepasados habían sido enterrados allí hace décadas. Caminé entre las lápidas cubiertas de polvo y musgo, el aire cargado con un calor pesado que hacía que la brisa pareciera moverse con vida propia. Al llegar al mausoleo más antiguo, comencé a preparar el altar improvisado, encendiendo velas y colocando un crucifijo mientras rezaba en voz baja para invocar protección divina. Fue entonces cuando lo percibí, una presencia junto a mí, silenciosa, que se movía con cautela pero decidida, siguiendo cada gesto y cada palabra de mi oración. Al principio pensé que era un reflejo de mi imaginación, producto del cansancio y la tensión del calor de la tarde, pero pronto lo entendí, había alguien a mi lado. Una figura femenina de pie, inmóvil, con una postura serena y reverente, pero sin rasgos en el rostro, un vacío absoluto donde debería haber ojos, nariz y boca. Intenté mirar de cerca, pero mi mirada se encontraba con una superficie lisa, inmutable, como si aquella mujer hubiera sido arrancada de la realidad y proyectada únicamente por el misterio que habitaba el cementerio. Cada vez que pronunciaba una oración, sentía que su silencio se mezclaba con mis palabras, que algo de su presencia amplificaba mi propia fe y miedo al mismo tiempo. Comencé a recitar el Padre Nuestro, y la sensación fue inmediata, podía percibir una vibración en el aire, un eco que no provenía de mi voz sino de la suya, aunque no emitiera sonido. La mujer sin rostro estaba rezando conmigo, o al menos eso parecía. Cada vez que pronunciaba amén, sentía un calor extraño en mi pecho, una energía que atravesaba el altar y se extendía por todo el mausoleo, y un escalofrío recorrió mi columna. El viento se detuvo de repente, y el murmullo de hojas secas que había acompañado mis pasos cesó, dejando un silencio absoluto, cargado de presencia, donde únicamente se escuchaba mi respiración y aquel extraño acompañamiento invisible. Intenté hablarle, preguntarle quién era, qué buscaba, pero ninguna palabra salió de mi boca. El miedo y la reverencia me impedían articular sonidos. La figura se mantuvo junto a mí, perfecta, serena, y a medida que las velas temblaban, las sombras danzaban sobre su cuerpo, aunque no proyectaba sombra alguna sobre la tierra. Podía sentir su mirada vacía, aunque no tenía ojos, como si me penetrara el alma, examinando cada pensamiento y cada temor que guardaba dentro. Cada oración que decía se sentía más intensa, más profunda, como si de algún modo mi plegaria y la de ella se unieran en un solo hilo invisible que conectaba lo vivo con lo desconocido. Pasaron minutos, o tal vez horas, no podía precisar el tiempo, la atmósfera del lugar estaba distorsionada, cargada de un peso sobrenatural que hacía que mis músculos se tensaran y que la fe fuera la única cuerda que me mantenía firme. La mujer se inclinaba ligeramente cuando yo arrodillaba la cabeza, y se mantenía derecha cuando yo levantaba las manos, siguiendo mi ritmo, replicando mi devoción de un modo imposible de ignorar. Podía sentir un calor sutil que brotaba de su vacío, como si aquel rostro inexistente irradiara una energía desconocida, mezclando consuelo y temor, paz y alerta. Al terminar la misa, recité la última oración con voz temblorosa y abrí los ojos para mirar a mi acompañante. La mujer seguía allí, sin rasgos, sin movimiento, pero con una intensidad palpable que parecía grabarse en mi memoria. Lentamente, me incliné y di la bendición final, y fue entonces cuando la figura comenzó a desvanecerse, primero difusa, luego desapareciendo por completo en la penumbra del mausoleo. Quedé solo, con el corazón acelerado y la certeza de que lo que había presenciado no pertenecía al mundo de los vivos. Caminé de regreso por los senderos del cementerio, con el eco de sus oraciones resonando en mi mente, sintiendo la brisa que se movía nuevamente y el sol descendiendo sobre los campos secos. Desde aquel día, cada vez que visito cementerios antiguos en Texas o en cualquier otro lugar, cierro los ojos y puedo ver la silueta de la mujer sin rostro, arrodillada junto a mí, rezando en silencio, recordándome que no todos los acompañantes son visibles y que algunas presencias, aunque imposibles, existen para guiar la fe de quienes se atreven a escuchar lo que el mundo tangible no puede mostrar. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para no perderte próximos relatos, y deja en los comentarios cuál de estas historias te ha impactado más. Tu opinión puede inspirar nuestros próximos vídeos aterradores.